Hace unos días, un concierto de Madonna revolucionó las redes sociales por una imagen del Che Guevara en el que rendían un supuesto homenaje. Homenaje o no, la realidad es que precisamente esa figura, la del Che Guevara, es una que sirve para ilustrar el programa de hoy. Porque un personaje cuyos asesinatos y fusilamientos están documentados hasta el hartazgo, un personaje claramente homofóbico, un personaje que atentaba contra las libertades y todos los disidentes, ese personaje es al mismo tiempo tomado por una suerte de amnesia colectiva y utilizado para ilustrar causas que no vienen al caso. Por ejemplo, la de la causa gay. Es ridículo cómo algunas veces la gente se olvida de la historia o sencillamente la desconoce, precisamente por consecuencia de un relato sostenido a lo largo del tiempo. Y los relatos sirven para ilustrar este asunto de la batalla cultural. Porque la cultura es eso, está basada en la lengua, en la narración, en la historia, en el relato. El programa de hoy abunda particularmente sobre el tema de la batalla cultural, precisamente en un segmento de la conferencia Freedom Matters que se llevó a cabo en Buenos Aires hacia finales de abril. Quiero mostrarles, para empezar, una primera parte del cineasta documentalista Pablo Racioppi. El relato populista en Argentina tiene un largo historial, pero en los últimos 20 años tuvo la última actualización, el último reimpulso con la llegada de Kirchner al poder, cuyo primer hito fundacional fue la presencia de Castro no solo en la Asunción, sino en un discurso que dio al día siguiente en la Facultad de Derecho, lo cual simbólicamente es muy fuerte. Otro hito que le rindió mucho a Kirchner fue al año siguiente bajar un cuadrito. Y el tercer hito de estos hitos fundacionales del relato fue la contracumbre del ALCA, que hoy alguien, Mica creo que dijo no, Berit, el grupo del ALBA, el tren ese se llamó el tren del ALBA, donde fueron Chávez, Maradona, etcétera, a una contracumbre a Mar del Plata. Básicamente lo primero que hizo Kirchner fue apropiarse los derechos humanos a partir de donde las madres y las abuelas de Plaza de Mayo comenzaron a formar parte de todos los actos oficiales durante 15 años. Colectivos sexuales y feminismo es otra causa que se fue apropiando. El hecho de que es como la metodología, apropiarse, con lo cual todo lo que sea feminismo y que no esté alineado con ellos queda fuera. En esa dialéctica del bien y mal y hay buenos y malos, y amigos y enemigos, todo lo que queda fuera ya está en falta para la discusión, porque ya alguien tomó primero el tema y ya estamos en falta de este lado para entablar cualquier discusión. Pueblos originarios, otra narrativa, y obviamente todas las narrativas de los colectivos culturales, música, intelectuales, cine, etc. Los medios públicos, cuando el kirchnerismo llegó al poder, eran básicamente la televisión pública, Radio Nacional y Tela. Ellos crearon otros, Encuentro, Paca Paca, de Por TV, tenían el Inca, hicieron una plataforma llamada Contar para pasar los contenidos de todos esos canales, y además hicieron una plataforma para pasar las películas del Inca, que curiosamente, esto por experiencia personal lo sé, cuando uno presenta un proyecto, probablemente el único criterio de selección sea ideológico, y todo lo demás se filma. Entonces, el relato tiene también el aval de un cine inofensivo. También tuvieron una cantidad de grupos con pauta, de los modos que sea, que promovían el relato oficial, incluso hasta una radio que hicieron las Madres de Plaza de Mayo, Página 2, etc. Grupos privados al servicio del relato oficial. Pero me voy a tener, por ejemplo, para dar un ejemplo de qué hablamos cuando hablamos de un canal como Encuentro, Paca Paca. Encuentro hace 14 años que existe. Ha producido por lo menos 1.200 programas
que cuando hablo de programa, es un programa que tiene periodicidad, es decir, que no es una sola emisión. Y el tipo de menú de los programas son estos, por ejemplo, Néstor por Néstor, Pueblos Originarios, Discursos de Odio, Eva Perón 100 años, De facto, Levantemos los Pañuelos, Pibix en acción, Essex, Dicen, feminismo, bla, bla. Todas las narrativas tuvieron mucho caudal de producción de contenidos y medios de difusión. Pero, por ejemplo, Paca Paca tuvo un producto estrella que fue El asombroso mundo de Samba. Este dibujito animado, que no solo incorporó todas esas narrativas y la revisión de la historia, ¿no? Juan Azurduy para las infancias, Samba con perspectiva de género, a los niños les contó toda la historia al modo kirchnerista, es decir, los ingleses, Marx, pueblos originarios, mujeres latinoamericanas, próceres latinoamericanos y la dictadura. Este material fue oficial en la enseñanza pública. Se daban DVDs en muchos colegios públicos primarios para que los niños vean y estudien a partir de Paca Paca, que además lo llevaron a ese parque de diversiones llamado Tecnópolis, donde había representación teatral, o un producto que hicieron sobre ese producto que era Samba en 3D, interactuando con personas reales, como Estela de Carlotto, que también estuvo en su versión animada. Es decir, acá está lo de los materiales didácticos, y se lo usó para la campaña también, ¿no? Porque no quiero perder Tecnópolis, yo voto a Scioli. Si querés que Samba y nuestros niños jóvenes sigan teniendo educación, vota a Scioli. Es decir, estos son ejemplos de dos canales nomás. Es abrumador, yo no lo he logrado hacer, el mapa de todos los productos que ha tenido el kirchnerismo en 20 años. El mapa que habría que hacer para dar la batalla cultural, que para mí la batalla cultural en principio sería cualquier gesto, cualquier acto, cualquier acción o cualquier contenido que primero desenmascare algún aspecto del relato, que es lo que yo intenté hacer con mis documentales, limitar en algún aspecto del relato y en lo posible instalar una agenda propia, un tema propio, hacerlos correr a ellos detrás de nuestro relato, de nuestra narrativa. Entonces para eso necesitamos un diagnóstico. Necesitamos tres cosas: diagnóstico y estrategia, básicamente. Un diagnóstico sobre cualquier tema, ahí puse cualquier cosa. Pero como esta semana hubo una marcha, y decimos, bueno, ¿cuál sería el diagnóstico de la educación? Hay millones de estadísticas de educación. Yo tomé 4, que son de hace 4 o 5 años, y me dijeron que esto ha empeorado, del Observatorio de la Educación de la Universidad de Itela. Entonces, para que veamos de qué discutimos cuando hablamos de educación, y cómo con esto se puede hacer toda una narrativa, y una estrategia, y contenidos, y un relato de futuro. Por ejemplo, a nivel primario y secundario, en el ranking continental de la calidad educativa, Argentina estaba en el puesto 2 hace 30 años, hace 20 estaba en el puesto 8 y en el 2015 en el puesto 14. Es decir, hay un problema. La ignorancia de la matemática a nivel global, con todos los primarios, ya termino, y secundarios del planeta, la ignorancia de la matemática es del 23%, en Japón, China y Taiwán del 7%, y en Argentina del 66%, en un mundo que está pidiendo cerebros para la inteligencia artificial, la robótica y etc. O, por ejemplo, la cifra más alarmante, en carreras tecnológicas por año se gradúan en carreras graduados anales en carreras de toda la universidad pública de todo el país, 125.000, sociales 60.000, derecho 19.000, ingeniería hidráulica 14, ingenieros en petróleo 25, hablamos de litio y de 19 en ingeniería y 1 en oceanografía, que estaba por cerrar la carrera hace unos años, cuando tenemos un litoral de 3.000 kilómetros y imagínense si Bolivia tuviera 100 metros, si lograra tener 100 metros de salida al mar, tendrían toda una narrativa, contenido, celebrarían la salida al mar y tendrían universidades para estudiar el océano, para la explotación comercial. Bueno, esta es la discusión de la educación que no se da. Lo que se da es una imposición de defendemos la educación y ustedes no.
Profundicemos sobre este asunto. Algunas veces es increíble cómo los fenómenos de marketing van en contra incluso de la realidad irrefutable. Pero todo se trata de eso. Reforcemos la idea de que la batalla cultural se sostiene principalmente por los relatos. La doctora María Guarlao, directora y fundadora de la organización Archivo Cuba, explica tremendamente cómo esos efectos de marketing sirven incluso no solo para vender productos, sino para sostener historias, historias que muchas veces esconden una dictadura. Son tantos los mitos de la Revolución Cubana, entre ellos pensaba los 20.000 muertos de Batista, que es una falacia. Archivo Cuba, la organización que lo dirige, tiene un proyecto que ha documentado aproximadamente 900, no llegan a 900 los muertos de Batista. Por supuesto, uno es demasiado, pero se basa en esas mentiras. Y el gran maestro de la desinformación y la propaganda, el estudioso de Goebbels y los anteriores, Fidel Castro. Ahí está Che Guevara, la imagen de él en el edificio del Ministerio del Interior, enfrente de la Plaza de la Revolución de La Habana. Estas son fotos que yo he tomado en mis viajes por el mundo. Ahí está Santo Domingo, Oslo, Varsovia. La mercancía que se puede comprar en el internet. Es el absurdo, porque el Che Guevara es el ícono favorito de la mitología revolucionaria mundial, quizás cubana, y por supuesto mercancía capitalista. Qué curiosa dupla, ¿no? Lo cierto es que la bibliografía del Che Guevara, yo me tomé la tarea de ir a la biblioteca de Nueva York, New York Public Library, busqué la bibliografía del Che Guevara, porque nosotros tenemos un proyecto que documenta víctimas, muertes y desapariciones en Cuba atribuidas a la Revolución Cubana. Y teníamos una serie de testimonios y demás sobre los muertos que se le atribuían al Che Guevara en Cuba. Y nos llamaban de la prensa, el Che Guevara es un tema, ustedes lo saben, está en todos lados. Y me tomé el trabajo de buscar la bibliografía. Por supuesto, tengo aparte de eso una biblioteca de sus biógrafos principales, Jorge Castañeda, John Lee Anderson, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que la bibliografía es enorme del Che Guevara. Páginas de páginas sobre la ropa, la novia de la adolescencia, la correspondencia familiar, por supuesto sus aventuras, todo, pero casi nada sobre sus características menos admirables. El racismo, la homofobia, la higiene pobre que tenía, su prepotencia, su carácter dogmático e inflexible. Sí tenía otras virtudes, no voy a entrar en eso porque pueden comprarlo, los libros, porque es extenso, ¿no? Y lo peor, que casi nada sobre su profundo desprecio por la vida humana y los derechos humanos. Ahí está Che Guevara con un Rolex. Tengo un amigo ya fallecido que trabajaba en la misión de Cuba en las Naciones Unidas y recibió en 2 ocasiones el Rolex del Che para llevarlo a reparar. Curiosamente, en eso no le importaba una marca capitalista, ¿no? Aunque por lo general Che Guevara fue mucho más medido que los otros jerarcas comunistas que nunca han vivido la vida del proletariado, ¿no? Y ahí está la fosa de la Cabaña donde fusilaban. La Cabaña es la fortaleza colonial española en La Habana, que es una prisión, y que pusieron a Che Guevara a cargo de la prisión y de los tribunales revolucionarios que comenzaron a trabajar inmediatamente de llegar los Castro con Che Guevara y su tropa al poder, que fue una traición de la democracia. No vamos a entrar en eso porque ese no es el tema. Pero lo increíble, yo he tenido la oportunidad en mi proyecto de entrevistar personas que lo conocían, aparte de la literatura que hay, limitada y reducida quizás a un grupo muy reducido del exilio que conoce algunas de estas publicaciones, personas que sirvieron en la cabaña y demás, publicaciones que se conocen poco, quizás no, y no por falta de competencia, sino por falta de interés o por bloqueo, ¿no? Y hicimos un librito sobre las víctimas olvidadas del Che Guevara en base a lo que no se encontraba.
que tenemos que ver la manera de hacerlo llegar aquí a Argentina porque está disponible en Amazon. Pero ahí hay una serie están las víctimas, perfiles de sus víctimas. La base de datos nuestra va cambiando con el tiempo porque sigue la investigación, pero tenemos documentadas a la fecha 25 personas que fueron fusiladas en la Sierra Maestra durante la lucha contra Batista. 6 por orden directa del Che Guevara, 1 por su propia mano. Sin embargo, el Che Guevara le gustaba matar. Aquí se ha puesto de moda en esta conferencia hoy la palabra sociópata. Yo he estudiado un poco el tema, no soy psiquiatra, pero creo que Che Guevara calificaría como un psicópata o un sociópata, ¿no? Porque estaba fascinado con la idea de matar y recitaba una poesía al respecto. Cuando estaba entrenando en México con los hermanos Castro, le gustaba él matar a los perros en la práctica militar, hacía experimentos con gatas preñadas. Dice un primo que de niño le gustaba ser cruel con los animales. Y yo he hablado largo con gente, el sacerdote de la cabaña, aquí están algunas de las víctimas que él mató, un sacerdote español, el padre Javier Arzuaga, que ya falleció, que era el párroco de la cabaña. Y él estuvo mucho con el Che Guevara. Él acompañó a los primeros 55 fusilados, a cada uno de ellos. Conocía a muchos de los que ustedes vieron esas fotos ahí. Y dice que el Che le decía, hay que odiar, para matar hay que odiar, y no importa si la persona es culpable o no. Aquí lo que hay es que imponer el terror para lograr el control político, ¿no? En la cabaña tenemos documentados 75 fusilamientos, en Santa Clara 29 en los 2 días y medio que pasó por Santa Clara antes de llegar a La Habana, habiendo llegado la revolución recientemente al poder. 2.585 de enero del 59 a fines del 65, cuando Che Guevara ya parte para el Congo y Bolivia. Y innumerables más, miles más en las guerrillas que él lideró en el Congo, en Bolivia y en otros lugares donde tuvo participación en la planificación de toda esta violencia en la región, y luego incontables más de los que el sistema que él ayudó a consolidar han causado. Son personas de carne y hueso que merecen, por lo menos, ser recordadas, y a mí personalmente me agrede mucho pensar en las familias de estas personas cuando el verdugo es el que es exaltado y las víctimas son desconocidas, ¿no? Pero esto no es casualidad. El Che Guevara, la imagen icónica del Che Guevara, es producto de una campaña de marketing que yo considero, sin exagerar, que puede ser la más exitosa de todos los tiempos modernos, la del Che Guevara, por distintas razones, ¿no? Sería bueno medirlo. Pero Ion Pacepa, que fue el jefe de los servicios de inteligencia de Rumanía, la Securitate, él desertó siendo el jefe en el año 78 hacia Occidente. Y él cuenta en su libro, que me lo topé por casualidad, porque por supuesto eso tampoco se ha comentado. Leyendo el libro me topo con el testimonio de Ion Pacepa de que los servicios de inteligencia de los satélites soviéticos, Rumanía, Checoslovaquia, los alemanes, etcétera, todo el bloque soviético fue ordenado por la KGB a apoyar la Operación Che, que era una campaña publicitaria de los servicios de inteligencia de Cuba con sus servicios de propaganda para promover la imagen del Che Guevara, para hacer de la revolución cubana, limpiar la imagen y hacerla romántica, y hacer al Che Guevara un mártir del imperialismo estadounidense. Como les he estado contando a lo largo del programa, la forma en la que se cuentan las historias es crucial. Pero la modernidad ha traído consigo una herramienta que revolucionó la forma en la que los relatos se esparcen. Son las redes sociales. Esto que muchas personas llaman la democratización de la información. Lo que pasa es que eso trajo consigo una serie de efectos colaterales nada deseados, que es la no verificación de las fuentes, que es la proliferación de las noticias falsas, que es que cualquiera, desde cualquier lugar y prácticamente con una herramienta como esta, puede echar a andar algunas veces un rumor, otras veces una falsedad absoluta. Por eso,
aunque también los medios de comunicación han muchas veces flexibilizado su rigor periodístico. La verdad es que los medios de comunicación, en la mayoría de los casos, siguen siendo una fuente en la que confiar. Sobre esta diferencia, sobre este enorme escalón entre la veracidad de los medios de comunicación y la de las redes sociales, habla el periodista argentino Hugo Machiavelli. Se terminó el monopolio de la información con este caos. Hay una democratización y surgen las redes sociales. Surgen los que los periodistas decimos, casi de manera preocupada, surgen aquellos que de repente se transforman en cronistas o en influencers sin tener el derrotero y la formación para hacerlo, pero con una llegada sorprendente. Y surgen, para mal de los políticos de turno, personajes como Javier Milei. Pero hay demasiada información y esto es un problema. Hay tanta información que estamos sobrecomunicados. Y en la sobrecomunicación hay información de muy baja calidad. Así como hablamos de la degradación cultural y muchos decimos, lo de Milei es más un proyecto cultural que económico y habrá que analizarlo, y es interesante pensarlo así, hablando de batalla cultural, también estamos sobrecargados de información. Por eso se necesita una formación cada vez más inteligente. Las redes afectan a los medios, lo ponen en jaque, amenazan a los medios. Aunque todavía decimos que los medios tienen un tipo de control y de supervisión que no tienen las redes. No solo porque cuando yo escribo en La Nación hay un editor y un supervisor y por ahí el título no gusta y viene otro y lo cambia y obviamente supervisa toda la nota que yo escribí, sino porque hay una tradición que viene de otros siglos que tiene que ver con eso. En las redes además hay anonimato, además de todo lo que ya sabemos. Sin embargo, es como una moneda de dos caras, ¿no? Hay algo bueno y algo malo ahí, porque democratiza la información. Y eso es interesante porque empiezan a surgir transparencia. Dicen que en los países más modernos uno puede saber qué pasan con sus impuestos. En la Argentina todavía no. Pero sí se empieza a preguntar a la sociedad argentina qué pasa con el presupuesto de las universidades. Y qué pasa con lo que yo pago en tal lugar y qué hace el gobernante de turno con... En su momento, cuando muchos de los que nos dedicamos al periodismo de investigación decíamos cuál es la razón de ser de nuestro oficio, era por eso. Porque teníamos que rascar la superficie como para llegar al doble fondo. Y saber que había algo oculto que había que contar. Y para ahí estábamos nosotros. Hoy, esta democratización cambió. Ya no hay una comunicación unívoca, hay muchas comunicaciones. Es interesante, y con esto ya voy cerrando, empecé 38, van 10 minutos. Es interesante entender esto. La comunicación es menos influyente de lo que suponemos, aunque les parezca mentira. Y ustedes dirán, ¿y Milei? Hay otras razones que explican el fenómeno Milei. Pero la comunicación, o los medios de comunicación, o las redes sociales tienen menos influencia de lo que uno supone. ¿Saben cuándo se supo eso? A mitad del siglo pasado, con lo que se llamó en comunicación la teoría de los usos y las gratificaciones. ¿Qué significa eso? Que en realidad se descubrió luego un trabajo muy interesante, Paul Lazarfeld, con un libro llamado The People's Choice, para saber cómo la gente votaba, que en definitiva el voto era constituido por lo que se llama la relación interpersonal. Del mismo modo, el medio de comunicación es consumido por aquello que es nuestro universo. Y miramos tal programa, seguimos a tal periodista, porque en definitiva refuerza aquello que creemos. Salvo algunos pocos que osamos ver aquello que es opuesto a nuestra creencia justamente para entender qué está pasando. Pero en general el común de la gente refuerza a través de los medios y de las redes su propio pensamiento. Y discute con aquello con lo que estoy en contrario. Para terminar, en este mare magnum, en este caos, en este magma incierto de la comunicación, de la democratización, de todo lo bueno y lo malo que tenemos por delante, hay un fenómeno interesante sobre lo que quiero reparar para terminar. Y se me ocurrió titularlo El dilema de las dos P.
¿Saben cuáles son las dos P? Una es popularidad y la otra es prestigio. Se me ocurrió pensar en un docente que una vez me dijo algo parecido. Uno elige en la carrera lo que quiere ser, popular o prestigioso. Y yo dije, y transitó esa idea sobre tantos años, más de 30 en mi cabeza, y en algún momento dije, no, no es contradictorio. Hoy me di cuenta, con la vuelta de los influencers, que es fundamental reparar en ese dato. Porque la popularidad es algo que se logra de un instante para otro, pero perdura muy poco. Y el prestigio es una construcción a lo largo de los años y que perdura para siempre. El presidente Javier Milei es uno de los líderes más populares del mundo, de los 100 líderes más populares del mundo. ¿Y es prestigioso? No lo sabemos. Sus obras darán cuenta de Milei como presidente. Y eso me parece que es clave. Para los estudiantes, para los más jóvenes, no corran solo tras la popularidad, tras los likes, tras los mensajes que nos llaman la atención, como en aquella serie Black Mirror, que vivían, se entristecían o no por los likes, sino más bien busquen aquel camino que perdura, en el que luego, a través del prestigio, uno puede ser tal vez popular. Pero profundicemos un poco más sobre esto que les decía. Claramente ahí están, sirven, se usan y tienen un efecto enorme. Las redes sociales, ahí están para servirse de ellas. Pero, ¿cómo se usan? De eso habla Frank Mayer, un estudiante de la Universidad SEMA. Académicos, políticos, medios de comunicación, los lobbies, los influencers y la sociedad en general se mueven en un ambiente mucho más similar. Los académicos, las fundaciones, las instituciones tienen, por ejemplo, canales de YouTube donde transmiten sus conferencias o tienen cuentas de Twitter donde debaten sobre principios académicos profundos. Por otro lado, la política hace, por ejemplo, sus campañas electorales vía TikTok o anuncia sus políticas públicas por Twitter. Los medios de comunicación, que si bien utilizan mecanismos tradicionales como pueden ser la televisión y la radio, sin embargo, retransmiten todos esos programas por YouTube o por streaming. Y la sociedad en su conjunto debate prácticamente de igual a igual, con casi el mismo poder que el resto de los actores. Y todos se mueven en un mismo espacio. Ya no es el Ágora, ya no es la universidad, ya no es el Congreso, son las redes sociales. Por eso, si el liberalismo quiere ganar la batalla cultural, tiene que estar ahí. Ahora bien, dentro de este amplio público que hay en las redes sociales, yo creo que para ganar esta batalla cultural hay que apuntar a un público en particular, a los jóvenes. ¿Por qué? Por dos razones. Por un lado, porque los jóvenes son el público nativo y el que más utiliza redes sociales. Pero, y la que es más importante, puede ser el público que no tenga ideas políticas. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que si alguien no tiene ideas políticas, es mucho más factible que sea permeable a nuevas ideas. Alguien que ya lleva 20 años defendiendo el socialismo, es muy difícil que cambie de opinión. Con lo cual, si apuntamos al público joven, yo dividiría la formación de las ideas en 3 etapas para una persona joven. La etapa 1 es un individuo sin conocimientos políticos. La etapa 2 es un primer enlace que tiene ese individuo, en este caso a través de redes sociales, con nuevas ideas políticas. Y la etapa 3 es el sujeto político con una formación ya profunda. En la primera etapa puede ser, por ejemplo, un caso de un joven que esté en Instagram mirando Reels y vea, por ejemplo, uno como el que hace de los Reels que hace Liberty Plus, que hable sobre la situación económica, social y política de Cuba. Eso, por ejemplo, lo puede llevar a ingresar en la cuenta de Instagram y ahí obtener un primer enlace a nuevas ideas. Ahora bien, lo interesante es que esa persona defienda los principios correctos. Y a partir de ese primer enlace, si la persona está interesada, verdaderamente va a poder acceder a mucha información, a mucha formación de nuevas ideas. Una vez que acceda a ellas y se sienta
de acuerdo con esos principios, se va a transformar en un sujeto político que va a defender determinadas ideas, va a rechazar otras, va a atacar determinadas políticas públicas, va a defender otras. Ahora bien, sé que por ahí en la mente de muchos de ustedes puede ocurrir que piensen que la formación a través de Internet y redes sociales puede ser demasiado banal, demasiado básica. Pero para mí no es así. Yo creo que verdaderamente una persona se puede formar y muy profundamente a través de Internet y las redes. Y no soy el único que lo piensa. Antonio J. dijo alguna vez que el Internet es el regalo más grande que la humanidad ha recibido, que es la Biblioteca de Alejandría multiplicada por 1000. Durante los últimos 2 episodios les hemos mostrado distintos fragmentos de la conferencia Freedom Matters que se llevó a cabo en Buenos Aires hacia final de abril. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale todo esto? Quizás la inspiración mayor sale de un libro que se llama Why Cuba Matters, ¿Por qué Cuba importa?, escrito por Néstor Carbonell. El libro describe minuciosamente los tentáculos de Cuba extendidos hasta los rincones más recónditos del planeta y de una manera prácticamente inimaginable, como esta supuesta pequeña isla en bancarrota con un estado fallido interviene profundamente en las políticas, en la economía, en el espionaje, en los sistemas de guerrilla que atentan contra la seguridad de los países. Why Cuba Matters es un libro que les recomiendo seriamente. Tenemos para compartir con ustedes un mensaje de Néstor Carbonell que quizás le explique un poco más de todo lo que les estoy diciendo. Buenos días y un cordial saludo y felicitaciones a los organizadores de esta conferencia internacional de la serie Freedom Matters y a los distinguidos panelistas que la honran con su participación. En mis palabras de apertura, voy a referirme brevemente al tema central que a todos nos preocupa: las radicales tendencias socialistas y autoritarias que conculcan y amenazan la libertad en gran parte de Latinoamérica. Las causas diversas de este fenómeno alarmante emanan de adentro, pero los factores que la agravan provienen principalmente de afuera, de China, Rusia e Irán, con el apoyo subversivo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, la complicidad de otros gobiernos locales y la ofensiva inflamante del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y organizaciones de terroristas y narcotraficantes. Este eje maligno corroe nuestros valores y tradiciones y ejerce nefaria influencia en todos los sectores de la región: políticos, económicos, sociales y culturales, así como diplomáticos, tecnológicos y militares. En su labor de infiltración y debilitamiento, el eje se vale de ataques cibernéticos, espionaje, adoctrinamiento y desinformación a través de múltiples canales, y cuenta asimismo con préstamos predatorios multimillonarios que provienen principalmente de la organización china conocida como Belt and Road Initiative, BRI. Ya 22 países latinoamericanos han caído en la trampa del BRI.
El peligro que hoy nos acecha es real, pero puede ser detenido y vencido si reaccionamos a tiempo. Apoyemos a los que en países hermanos tratan de rescatar o defender la libertad. Y cerremos filas con nuestros aliados para que juntos podamos cerrarle el paso a las potencias enemigas y abrirles horizontes de paz y progreso a nuestras patrias queridas. Muchas gracias. Pero esta serie de conferencias no fue solo lo que les hemos mostrado hasta ahora. Muchas otras personas participaron de ellas. Tenemos para ustedes un compilado que les dará una idea más acabada de este tremendo evento. Para entender la libertad tenemos que entender que hay una antípoda, que hay algo que se opone, que se llama autoritarismo. Y para lograr la libertad necesitamos la democracia y necesitamos defender los derechos humanos. Y para entender un poco cómo va evolucionando hay que estudiar la historia. Nuestra región es una región que sufre de pobreza, y pobreza extrema. En el caso de mi país tenemos más o menos un 5% de pobreza extrema, y eso se dice muy rápido. 5% son casi 2 millones de personas que no pueden comer diariamente, y esa es la verdadera preocupación. Ser libre suena muy bien, es bonito, pero yo creo que hay problemas que no podemos olvidar, como las brechas sociales, las consecuencias de la corrupción, la polarización, y no voy a detenerme mucho, pero creo que siempre es importante tener en cuenta estos problemas que son los que verdaderamente tenemos que resolver. En Cuba se violan sistemáticamente los derechos humanos y que hay un gobierno totalitario desde el año 1959, es la dictadura más longeva de la región. Entonces, Argentina, que es un gobierno, es un país, la República Argentina es un gobierno democrático, mantiene vínculo de amistad con un gobierno totalitario. Lamentablemente, en estos 79 años de firmada la Carta de Naciones Unidas, no hemos sabido cómo hacer valer que realmente se respeten las obligaciones emanadas de los tratados. Porque Cuba es miembro de la ONU, viola sistemáticamente los derechos humanos, firmó, no ratificó los protocolos de derechos, pero en definitiva está ahí. Entonces, Naciones Unidas es un organismo internacional que en 79 años no ha logrado ser eficiente en que realmente los países miembros actúen, porque no es el único caso, es el de Cuba, en el cual trabajo, pero sabemos que hoy en el concierto internacional las democracias son una minoría. Caso de Bolivia. Sábado 21 de enero de 2006 sonó mi celular, era Bernardo Álvarez, entrañable amigo de la adolescencia y embajador venezolano chavista en Washington. Me dijo: acabo de leer en el Nacional de Venezuela tu artículo contra Evo Morales. Por favor, te pido no te metas. Eres como un hermano y te quiero decir que esto es muy grande. No lo imaginas. Gracias a Bernardo Álvarez me animé a dimensionar el modelo desde ese momento como un modelo internacional muy grande. Al día siguiente, 22 de enero, el Congreso de la República nombró a Evo Morales presidente de Bolivia. Hugo Chávez, que estaba invitado, se robó el show. Rompió el desfile militar, llegó tarde a Palacio, se acuñó entre el presidente y el vicepresidente que estaban en el balcón presentándose ante el público y quedó al medio. Chávez, un militar mediocre, de baja graduación y sin veteranía, no podía estar a cargo al mando de este modelo muy grande. Alguien lo instrumentalizaba.
libertad. Claro que la libertad importa, vaya si no importa. Me gustaría rescatar esa frase del gran poeta mexicano Octavio Paz, que dice que la libertad no necesita alas, sino lo que necesita es echar raíces. Y la verdad que celebro que haya muchos jóvenes también en la sala, porque gracias a ellos hoy en Argentina estamos tratando de que la libertad eche raíces. Yo voy a hablar de este tema, que es un tema que nos ha inquietado por mucho tiempo a los neuquinos y por supuesto a muchos ciudadanos de toda Argentina. ¿Y por qué nos ha inquietado la instalación de la base, de la estación satelital china en Neuquén? Porque ha sido un proceso por demás opaco, un proceso por demás hermético, que recién salió a la luz allá por el año, la polémica comenzó cuando empezó su tratamiento en el Senado, allá por el año 2014, pero los antecedentes y las negociaciones y las investigaciones y la decisión de cuándo instalar y dónde instalar la estación satelital comenzó muchos años antes. La base china, como todos ustedes saben, la decisión de instalar la base china en Neuquén fue durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tenía, por supuesto, un vínculo estrecho tejió un vínculo estrecho con China. Me voy a referir entonces a un aspecto que nos debemos los liberales y que es muy central a nuestra filosofía y son en realidad los cimientos de la sociedad abierta y los cimientos de la libertad. Si lo que voy a decir no se comprende y no se comparte, la libertad se convierte en pura ficción. Y es lo siguiente. Hace años, yo fui 23 años rector de ESIADE, recorría una vez por semana el edificio y esta vez, al pasar por la biblioteca, encontré que la bibliotecaria tenía un libro con un título muy atractivo, un libro de unas 1500 páginas, que se llamaba El yo y su cerebro, originalmente The Self and Its Brain, que es un diálogo entre Karl Popper, filósofo de la ciencia, y John Eccles, premio Nobel en neurofisiología. Luego escribí varios ensayos sobre este tema, que empecé con este libro, editado muy bien y publicado por Editorial Labor en Madrid, pero también encontré que hay muchos colegas, muchos filósofos, muchos incluso psicólogos, psicología quiere decir el estudio de la psique, que niegan la existencia de la psique. No quiero hacer cosas ad hominem, pero en la Argentina teníamos un miembro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, ahora contratado en el Vaticano, abolicionista él, que él sostiene que a los criminales, a los delincuentes, no hay que detenerlos porque no son responsables de sus actos. Esto es un silogismo correcto partiendo de una premisa falsa. ¿Y cuál es la premisa falsa? Bueno, dice Karl Popper y John Eccles que no somos solo kilos de protoplasma, que tenemos estado de conciencia, psique o mente. Y que si eso no fuera así, estaríamos determinados por los nexos causales inherentes a la carne y el hueso, y por lo tanto seríamos, como dice Karl Popper, deterministas o en un terreno más amplio, más conocido, materialistas filosóficos. Si fuera así, si fuéramos kilos de protoplasma, o sea, loros más complejos, pero loros al fin, no podríamos revisar nuestras propias conclusiones, no habría ideas autogeneradas, no habría tal cosa como proposiciones verdaderas y falsas, no habría tal cosa como responsabilidad individual, no habría tal cosa como moral, no habría tal cosa como libre albedrío, no habría tal cosa como libertad. En este sentido, creo que es interesante citarlo al premio Nobel en física Max Planck, en un libro que no sé si está disponible en castellano,
Hacia dónde va la ciencia. En mi biblioteca lo tengo por Editorial Losada, donde explica la diferencia entre causas y motivos. Me parece que es interesante subrayar un experimento que es del matemático Alan Turing, que decía que se ponga una persona con una computadora con dos terminales, una manejada por un ser humano y la otra no, hágale todas las preguntas a la máquina por el tiempo que usted quiera, y si no nota que hay diferencia, quiere decir que no hay diferencia en la naturaleza entre una máquina y un ser humano. Esto fue refutado por el filósofo John Searle en lo que se conoció como el experimento del cuarto chino. Esto es poner a un fulano que habla inglés y no tiene la menor idea de la lengua china, pero le ponen a traducir un poema en chino y hace una traducción perfecta. ¿Por qué? Porque le dieron códigos para que calcen los distintos versos. Es decir, le dieron la programación. Y eso es la máquina, a diferencia del ser humano. Incluso en la terminología corriente, a veces nosotros utilizamos, por ejemplo, y decimos, ¿qué memoria tiene nuestro ordenador? Pues está mal. El ordenador son impulsos eléctricos. La memoria es algo atribuible solo al ser humano. Cuando nuestros abuelos o nuestros bisabuelos hacían un nudo en el pañuelo para acordarse de algo, nadie en su sano juicio diría qué memoria tiene el pañuelo. O yo personalmente, cuando guardo mis archivos en un galpón acá en mi casa, no digo qué memoria tiene el galpón. Eso va también para hablar de computadoras. No son computadoras, son ordenadores. Esto es, son impulsos eléctricos, nuevamente, es el ser humano el que computa. Y el colmo del absurdo, que parece un chiste de Woody Allen, es hablar de inteligencia artificial. Inteligencia es interlegum, es decir, captar sentidos, captar sensaciones, captar sentimientos. La inteligencia es inherente al libre albedrío y no a la programación, lo cual no quiere decir que estos aparatos presten buenos servicios. Yo hace poco escribí un ensayo que se llama En defensa de los robots. Son servicios extraordinarios, liberan trabajo para otras cosas. Pero si usamos mal el lenguaje, no podemos pensar bien y menos transmitir nuestros pensamientos. Hay un personaje que está en las antípodas de la tradición de pensamiento liberal, pero es un extraordinario lingüista, que es Noam Chomsky, que su libro más conocido, lamentablemente no está traducido al castellano, que es The Mind and Its Brain, donde muestra qué ocurre en la mente de una persona y una máquina, qué ocurre en la máquina en una partida de ajedrez. Hay un profesor de la Universidad de Oxford, Howard Robinson, que dice que una persona que puede revisar bien el cuerpo humano, hacer buenas autopsias, puede definir exactamente todo lo que sea público en nuestro cuerpo, pero lo que no puede es referirse a sus amores, a sus pensamientos, a sus sentimientos que son privados de ese ser humano. Y por último, cierro con una expresión de Thomas Szasz, S-Z-A-S-Z, profesor emérito de NYU, de la Universidad de New York, abogado y psiquiatra, muerto hace poco tiempo, tiene 9 títulos en castellano, pero el más conocido es El mito de la enfermedad mental. Cuando uno ve que una persona se expresa en una forma ridícula a nuestro juicio, tenemos la tendencia a decir que está enfermo. Pero como explica Thomas Szasz, desde el punto de vista de la patología, una enfermedad es una lesión a órganos, a células, a cuerpos, pero las ideas no están enfermas. He dicho, muchas gracias. Hay unas cuantas noticias de lo que ha sucedido en el mundo esta semana que merecen ser resaltadas. Así es que vamos a darnos una vuelta por el radar contracorriente, a ver qué está pasando en el mundo. Este es un año particularmente marcado por elecciones que quizás ayuden a redefinir el mapa geopolítico de este planeta. Bien, la primera de ellas de la que queremos dar cuenta en este episodio es las elecciones que se llevaron a cabo en Panamá. Veamos el mensaje del candidato ganador.
Misión cumplida, carajo. A Ricardo Martinelli. Amigo. Misión cumplida también, Ricardo. Pero, ¿quién es José Raúl Mulino? Bueno, José Raúl Mulino es un candidato que ha llegado a la presidencia de una manera que llamó seriamente la atención de muchas personas. Ganó los comicios de una sola vuelta con un poco más del 34% de los votos. Eso era el resultado con algo así como el 96% de los votos escrutados. Implica un enorme peso sobre mis hombros, dijo él. Mulino es el delfín político del expresidente Ricardo Martinelli. Ahora el presidente electo indicó que incluso en campaña que piensa ayudar al magnate Martinelli, refugiado en la embajada de Nicaragua por un asunto con la justicia que tiene pendiente. La realidad es que recordemos que durante el año pasado las manifestaciones en Panamá marcaron la agenda política para redefinir los contratos mineros que consideraba la Suprema Corte no eran beneficiosos para la sociedad panameña, sino para los empresarios que explotaban las minas. La realidad es que esos contratos se renegociaron y a la luz de este movimiento social, José Raúl Mulino resultó presidente. Tenemos más radar contracorriente. Un enfrentamiento que ha resultado sumamente referenciado en las redes sociales es el del polémico presidente argentino Javier Milei, con esta vez el ministro de Transporte de España, Óscar Puente. Veamos por qué. Sin miedo. No pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Después de la ingesta de no sé qué sustancias. Eso dijo, a ver, pongamos un poco de contexto. Eso dijo Óscar Puente, el ministro de Transporte. Claro, esto está inscrito en el marco de un pleito ya añejo que tienen el presidente del gobierno con Javier Milei, el presidente del gobierno español con Javier Milei. Desde luego, la oficina de la presidencia desde Argentina no se quedó callada y emitió un comunicado, que es el siguiente. El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa. Eso, exactamente eso, dijo la oficina de la presidencia. Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España. Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas, permitiendo la migración ilegal de quienes atentan contra la integridad física y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Este capítulo claramente no se ha terminado, es solo una más de las cosas que veremos en el claro enfrentamiento que sostienen Javier Milei con Pedro Sánchez. Casi que para sacar las palomitas de maíz. El punto es, ¿por qué este enfrentamiento es tan importante? Bueno, es tan importante porque el de Pedro Sánchez es un gobierno socialista fuera del ámbito de Latinoamérica, en donde los enfrentamientos son ya muy claros y muy abiertos. Por eso, este que está en Europa resulta como un bastión de discusión completamente distinto. Bueno, hasta aquí el radar contracorriente. Veamos qué pasa puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. Así es que echemos un ojo a los highlights. Entre el 9 y el 10 de mayo, el Adam Smith Center será coanfitrión de la Cumbre de América Latina
la segunda cumbre de América Latina, sobre marketing, una conferencia internacional de 2 días centrada en comprender a los consumidores, descubrir tendencias comerciales, generar conocimientos de libre mercado y promover la libertad económica. Como les decía, el evento se llevará a cabo entre el 9 y el 10 de mayo en el Centro de Éxito Académico Estudiantil de la Universidad Internacional de la Florida. Habrá más de 25 ponentes que ya están confirmados y les recomendamos que le echen un ojo a este link que está ahora mismo en la pantalla para que puedan obtener más información y acaso inscribirse. Eso ha sido todo por hoy. Les recomendamos que le den clic a la campanita y se suscriban al canal de YouTube por el medio que nos estén viendo. Y nos encontramos la próxima. Este es un esfuerzo del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de la Florida. Yo soy Bauduco. Nos vemos la próxima.